En un siglo dominado por el auge del materialismo científico y el dogmatismo religioso, cuando la razón buscaba encerrar al mundo en fórmulas y doctrinas inmutables, surgió una figura que parecía moverse entre los bordes de lo comprensible y lo inexplicable. Su nombre resonaría con admiración, desprecio y, sobre todo, con un desconcierto casi reverencial: Elena Petrovna Blavatsky. No era una mística común, ni una reformadora religiosa en el sentido tradicional. Era, más bien, una viajera entre mundos. Un puente humano tendido entre las verdades olvidadas del pasado y las ansias espirituales de un futuro aún incierto. Blavatsky se presentaba como alguien que había roto las cadenas de la percepción ordinaria. No buscaba simplemente creer en lo invisible, afirmaba conocerlo. Decía haber vivido entre sabios ocultos en las montañas del Tíbet, guardianes de una sabiduría ancestral que la humanidad moderna había despreciado o ridiculizado. Su vida fue una sucesión de misterios, accidentes imposibles, encuentros inexplicables y viajes que desafiaban toda lógica. Los que la conocieron hablaban de su presencia intensa, de su mirada penetrante, como si detrás de sus ojos habitara una inteligencia que trascendía los límites de una sola existencia humana. En su tiempo, Madame Blavatsky no solo escandalizó a los moralistas, también incomodó a los científicos y desafió a los filósofos. Para unos era una embustera, para otros una visionaria, pero para aquellos que sentían en su interior una sed de infinito, representaba algo mucho más profundo, una invitación a recordar lo que la modernidad había enterrado bajo toneladas de escepticismo y superficialidad. Blavatsky hablaba de reencarnación, de karma, de mundos ocultos y de jerarquías espirituales, no como meras teorías, sino como realidades tan tangibles como la tierra que pisamos y el aire que respiramos. El mundo visible, según ella, no era más que la sombra de un mundo infinitamente más vasto. Y en ese mundo, decía, el alma humana no era una creación accidental, ni un mero capricho de la biología, sino un viajero eterno, un ser destinado a recorrer múltiples vidas en su incansable búsqueda de perfección. Cada existencia era una página en el inmenso libro de su evolución espiritual. Cada dolor, cada alegría, cada pérdida, eran necesarias para templar el espíritu y acercarlo un paso más a la comprensión última del ser. Así se alzaba Madame Blavatsky ante el siglo XIX, como una mensajera de lo eterno en medio del ruido de lo efímero, como un recordatorio incómodo de que, a pesar de nuestros logros tecnológicos, de nuestros avances científicos, de nuestras convicciones modernas, hay preguntas que siguen ardiendo silenciosamente en el corazón humano. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? En cada palabra suya, en cada idea provocadora, en cada símbolo rescatado del olvido, resonaba una promesa, la de que el viaje del alma no termina con la muerte, sino que se prolonga más allá de los velos del tiempo y del espacio, en un misterio que apenas comenzamos a intuir. Elena Petrovna Blavatsky nació el 12 de agosto de 1831, en Yekaterinoslav, una ciudad del vasto imperio ruso, en una familia de la aristocracia. Desde su primer aliento, parecía marcada por una singularidad inquietante. Era una niña extraña, intensamente sensible, poseedora de una imaginación que no parecía limitarse a los cuentos infantiles, sino que rozaba los confines de mundos que otros no podían ver. Mientras otros niños jugaban, Elena soñaba con seres luminosos, con viajes a lugares que no existían en los mapas conocidos. Se decía que, aun siendo muy pequeña, mostraba habilidades difíciles de explicar, intuiciones certeras, episodios de clarividencia y una profunda empatía con las emociones ajenas. No era una alumna dócil ni una niña moldeable. Todo en ella hablaba de una mente rebelde, de una voluntad feroz por comprender lo que se oculta detrás de la apariencia de las cosas. Pronto, los relatos convencionales, las explicaciones comunes, comenzaron a resultarle insuficientes. Anhelaba algo más, no palabras vacías, sino conocimiento real. Un conocimiento que le permitiera atravesar la superficie de la existencia y tocar la esencia misma del ser. La muerte prematura de su madre, cuando Elena tenía apenas 11 años, marcó un giro silencioso en su vida. La orfandad no solo la dejó sin un referente materno, la arrojó aún más hacia adentro, hacia ese mundo interior que parecía mucho más vasto, aunque también más solitario, que el mundo exterior. La joven Blavatsky no se conformaría nunca con la vida tradicional que su clase social le ofrecía. Los bailes de salón,
los matrimonios concertados, las ambiciones sociales. Todo eso le resultaba superficial, casi irrisorio frente a la magnitud de las preguntas que la consumían. A los 17 años, en un gesto de desafío que presagiaba toda su vida futura, se casó con Nikifor Blavatsky, un hombre muchos años mayor que ella. El matrimonio, breve y sin consumación, no fue más que un pasaporte para obtener libertad de movimiento. Poco después, huyó de esa vida convencional, iniciando un viaje que la llevaría a recorrer el mundo durante décadas. Egipto, Turquía, Grecia, India, Tíbet. Cada lugar era una estación en su búsqueda desesperada de sabiduría. Se decía que en sus viajes conoció a ocultistas, místicos, chamanes y a los legendarios Mahatmas del Himalaya, los maestros de sabiduría, de quienes, según ella, recibiría enseñanzas directas sobre las leyes ocultas que rigen la vida y el alma. Pero más allá de la verdad o mito que envuelva estos encuentros, lo cierto es que Blavatsky regresaría de estos viajes convertida en algo que pocos entendían y muchos temían, una mujer poseedora de un conocimiento que desafiaba las categorías establecidas, que hablaba de realidades invisibles con una seguridad desconcertante. Elena Petrovna Blavatsky no era simplemente una estudiante de ocultismo, era una buscadora incansable. Una mujer que, movida por una necesidad interior incontenible, se atrevió a explorar territorios prohibidos tanto por la religión como por la ciencia. En su mirada ardía una pasión peligrosa, la pasión de quien sabe que el mundo visible es solo una frágil máscara y que la verdadera vida, la que importa, se esconde más allá de la apariencia, en los reinos intangibles donde el alma reconoce su origen y su destino. Así nació, en el corazón de una Rusia aún aferrada a viejas costumbres, una mujer destinada a sacudir los cimientos espirituales de Occidente. No como una profeta infalible ni como una santa perfecta, sino como un alma indómita, dispuesta a sacrificar su reputación, su comodidad y hasta su propia vida, en la incesante búsqueda de una verdad más grande que ella misma. En 1875, en el bullicioso corazón de Nueva York, mientras la sociedad industrializada avanzaba con paso firme hacia el dominio de la materia y la acumulación de riquezas, Elena Petrovna Blavatsky, junto a Henry Steele Olcott y William Van Hudge, plantó la semilla de una revolución silenciosa. Así nació la Sociedad Teosófica, un movimiento que no buscaba imponer una nueva religión, sino recordar al ser humano su herencia espiritual olvidada. Un llamado a reconocer que, detrás de la diversidad de credos y más allá de las diferencias culturales, existe una sabiduría primordial que subyace a toda la existencia. La Sociedad Teosófica surgió con tres propósitos fundamentales, que, en palabras de sus fundadores, eran mucho más que meros ideales. Constituían una necesidad urgente para la salvación del alma humana en una época que, poco a poco, parecía perder su alma en medio del progreso material. El primer objetivo era formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. No era una fraternidad superficial, basada en la tolerancia vacía, sino una llamada profunda a reconocer la unidad esencial de todos los seres. El segundo objetivo era fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias. No se trataba de fusionarlas o de crear un sincretismo superficial, sino de explorar su raíz común, aquella sabiduría atemporal que ha hablado en diferentes lenguas, bajo distintos símbolos, a lo largo de la historia humana. Blavatsky sostenía que, si se miraba más allá de las formas externas, se encontraría una verdad única que cada tradición había intentado, de forma imperfecta, transmitir. El tercer objetivo era investigar las leyes ocultas de la naturaleza y los poderes latentes en el ser humano. Para Blavatsky, el mundo visible era apenas la superficie de una realidad inmensamente más profunda. Había fuerzas, energías y dimensiones que escapaban al alcance de los sentidos ordinarios, pero que podían ser comprendidas y utilizadas para la evolución consciente del alma. En su obra monumental, Isis sin velo, publicada en 1877, Blavatsky denunció las limitaciones de la ciencia materialista y del dogma religioso, mostrando que detrás de la superstición de las masas y de la arrogancia de los sabios modernos, existía una ciencia sagrada mucho más antigua que las civilizaciones conocidas. Años después, en la Doctrina Secreta, expandiría esta visión, presentando una cosmología espiritual donde la reencarnación, el karma y la evolución espiritual eran principios esenciales. La fundación de la Sociedad Teosófica no fue un acto de mera rebeldía intelectual. Fue un acto de servicio a la humanidad.
En un mundo que se deslizaba hacia el olvido de sus raíces espirituales, Blavatsky y sus colaboradores ofrecieron un faro, una posibilidad de reencuentro con lo sagrado. Y aunque muchos se burlaron, otros, buscadores silenciosos, almas hambrientas de sentido, encontraron en sus enseñanzas una respuesta a sus anhelos más profundos. La sociedad teosófica creció rápidamente, expandiéndose desde América hacia Europa, Asia y más allá. No como un dogma nuevo, sino como una invitación a recordar. Recordar que el ser humano no es un accidente biológico perdido en un universo indiferente, sino una chispa de lo eterno, envuelta en carne y sueños, destinada a despertar una y otra vez en el largo viaje de retorno hacia su fuente primordial. Para Madame Blavatsky, la reencarnación no era simplemente una creencia exótica importada de Oriente, ni una idea romántica sobre segundas oportunidades. Era una ley fundamental de la existencia, tan real e inexorable como la gravedad o el paso del tiempo. A sus ojos, renacer no era un accidente, ni un castigo ciego, sino un mecanismo profundo de evolución espiritual. Cada vida no era un simple episodio aislado, sino una etapa cuidadosamente tejida dentro de un vasto tapiz de crecimiento y transformación. Blavatsky enseñaba que la vida humana no podía ser comprendida en el estrecho margen de una sola existencia. ¿Cómo explicar, de otro modo, las diferencias tan profundas entre las almas? ¿Cómo entender que algunos nazcan con talentos innatos, con pasiones definidas, con sufrimientos aparentemente inmerecidos? La respuesta, según ella, se hallaba en la memoria invisible del alma, en esa corriente secreta de experiencias acumuladas a lo largo de múltiples vidas. La reencarnación no obedecía a un juicio arbitrario, sino a una necesidad interna del ser. Cada alma, impulsada por su propia naturaleza y sus acciones pasadas, encontraba el escenario preciso que necesitaba para su aprendizaje y redención. Las vidas no se distribuían al azar, ni eran premios o castigos desde un trono celestial, sino que seguían las leyes inmutables del karma, esa energía moral que cada uno genera y de la cual es responsable. Así, la existencia actual de cada individuo, su familia, su entorno, sus desafíos, incluso sus inclinaciones más profundas, no era más que el resultado natural de su historia oculta. Nada era injusto en el gran esquema de la vida, aunque a la mente limitada del ser humano le costara comprenderlo. Todo sufrimiento, toda alegría, toda pérdida, respondía a una necesidad interior de evolución. Era el alma misma quien, antes de encarnar, elegía, consciente o inconscientemente, las condiciones necesarias para su progreso. Blavatsky describía el proceso de reencarnación como una marcha lenta pero segura hacia la perfección. No un perfeccionismo moral o social, sino una perfección interna, una expansión progresiva de la conciencia, un despertar del espíritu adormecido dentro de la materia. Cada vida era un experimento, una lección, una oportunidad de desarrollar virtudes, de corregir errores, de ampliar el entendimiento, de acercarse, aunque fuera imperceptiblemente, al destino final, la unión consciente con el todo. Su visión de la reencarnación no dejaba lugar para el victimismo ni para la desesperanza. Aunque reconocía el sufrimiento inherente a la vida humana, Blavatsky ofrecía una perspectiva de profunda dignidad. Cada ser humano, por pequeño, ignorante o perdido que pareciera, era un viajero inmortal, portador de una chispa divina, destinado a las más altas realizaciones. Nadie estaba condenado eternamente, nadie era irredimible. Cada vida, cada error, cada caída, podía ser el primer paso hacia una resurrección más luminosa. Al hablar de reencarnación, Blavatsky no invitaba a la mera creencia ciega. Su llamado era a la reflexión, al autoconocimiento, al despertar de una memoria más antigua que la memoria cerebral. Porque en lo más profundo del ser, más allá de las máscaras de la personalidad actual, todos llevamos grabadas las huellas de quienes fuimos, de quienes somos, y de quienes, tarde o temprano, estamos destinados a ser. Para Madame Blavatsky, el ser humano no era una unidad simple ni un mero producto de la biología. Era un ser trino, una compleja estructura compuesta de cuerpo, alma y espíritu, entretejida en un delicado equilibrio de materia y energía, de lo visible y lo invisible. Esta concepción, profundamente enraizada en las tradiciones esotéricas más antiguas, rompía de manera radical con la visión materialista de su época, que veía al ser humano como una máquina sofisticada movida únicamente por impulsos físicos y emociones pasajeras.
El cuerpo, en la cosmovisión de Blavatsky, era la manifestación más densa y transitoria del ser. Era el vehículo temporal que el alma utilizaba para experimentar el mundo físico, para actuar, aprender y, sobre todo, evolucionar. Sin embargo, el cuerpo, por sí mismo, carecía de vida real. Era un instrumento, una herramienta que necesitaba ser animada por un principio superior. Al morir, el cuerpo regresaba a la tierra de donde había surgido, cumpliendo el ciclo inevitable de la materia. El alma, por otro lado, era la viajera eterna. No se disolvía con la muerte del cuerpo, ni desaparecía en un olvido sin sentido. Era el receptáculo de las experiencias acumuladas a lo largo de múltiples vidas, el guardián silencioso de las emociones, los pensamientos, los impulsos nobles o destructivos que moldeaban el destino de cada ser. Pero incluso el alma, en la visión de Blavatsky, era solo un intermediario, un puente entre el mundo físico y la verdadera esencia del ser. Más allá del cuerpo y del alma, existía el espíritu, el principio divino, inmutable e imperecedero, la chispa de lo eterno que reside en el corazón mismo del ser humano, indiferente a las pasiones, al dolor y al gozo transitorios. El espíritu no sufre, no se mancha, no se pierde. Es el testigo silencioso de todas las vidas, el punto de conexión directa con la fuente suprema. Según Blavatsky, mientras el cuerpo y el alma están sujetos a cambios, errores y aprendizajes, el espíritu permanece siempre intacto, esperando ser reconocido, no a través del conocimiento intelectual, sino a través de la experiencia directa del despertar interior. Esta estructura tripartita explicaba, para ella, la complejidad de la naturaleza humana, las contradicciones internas, las luchas morales, los impulsos hacia la grandeza y las caídas en la oscuridad. El ser humano era un campo de batalla entre lo transitorio y lo eterno, entre las pasiones del cuerpo, los anhelos del alma y la silenciosa llamada del espíritu. Entender esta división no era simplemente un ejercicio teórico. Era, para Blavatsky, una necesidad vital. Porque quien ignoraba su verdadera naturaleza se condenaba a vagar ciego en un mundo de sombras, persiguiendo placeres efímeros, atrapado en un ciclo de nacimientos y muertes sin conciencia. Solo quien reconocía la existencia de su espíritu podía comenzar el verdadero trabajo, el de purificar el alma, refinar el cuerpo y, finalmente, establecer la unión consciente con lo divino. La vida humana, vista a través de esta lente, adquiría una dimensión sagrada. Cada acto, cada pensamiento, cada elección, era una oportunidad para fortalecer la conexión entre cuerpo, alma y espíritu, o para debilitarla. El propósito final no era otro que despertar del sueño de la separación y recordar, con plena conciencia, la verdad eterna, que más allá de las máscaras que cambiamos de vida en vida, somos, y siempre hemos sido, uno con lo absoluto. Para Madame Blavatsky, la vida humana no era un fenómeno aislado ni una serie de eventos fortuitos. Era una danza eterna entre dos grandes fuerzas que moldeaban silenciosamente el destino de cada alma, el karma y la reencarnación. No podían comprenderse el uno sin el otro. Eran las dos caras de una misma ley universal, la maquinaria invisible que regulaba el crecimiento espiritual a través de las eras. El karma, en su enseñanza, no era una simple noción de castigo o recompensa. Era una ley de equilibrio inmutable, una consecuencia inevitable de cada pensamiento, palabra y acción. Todo lo que el ser humano emitía al mundo, ya fuera amor o odio, compasión o crueldad, generosidad o egoísmo, creaba ondas de energía que, tarde o temprano, regresaban a su origen. No como una venganza cósmica, sino como un espejo exacto de lo que el alma había sembrado. De esta manera, la vida actual de cada persona, sus circunstancias, sus alegrías, sus penas, sus aparentes injusticias, eran reflejo de sus propias elecciones, no solo en esta vida, sino en muchas existencias anteriores. La reencarnación, entonces, era el mecanismo a través del cual el karma encontraba su cumplimiento. Cada renacimiento ofrecía nuevas oportunidades para saldar deudas pendientes, para aprender las lecciones no aprendidas, para superar errores pasados y para construir un destino más luminoso. En esta visión, no existían los errores absolutos ni los fracasos definitivos. Todo estaba inscrito en un proceso más vasto, donde incluso el sufrimiento tenía un sentido, impulsaba al alma a corregir el rumbo, a despertar de su ignorancia y a buscar la armonía perdida.
Blavatsky enseñaba que las almas no renacían al azar. Cada nacimiento, cada encuentro, cada prueba, respondía a una necesidad profunda del alma en su evolución particular. Así, los aparentes caprichos de la fortuna y las desigualdades de la vida no eran injusticias divinas, sino el resultado lógico de causas sembradas en el pasado lejano. Nadie podía cargar el dolor de otro, ni robar su mérito. Cada ser humano tejía su propio destino, hilo por hilo, con cada acto consciente o inconsciente. Sin embargo, la ley del karma no era un peso inmóvil que condenara al ser humano a ciclos eternos de sufrimiento. Blavatsky insistía en que, a través del conocimiento, la voluntad y el amor desinteresado, era posible transformar el karma. Era posible sembrar causas nuevas, construir futuros más elevados, liberarse de las cadenas invisibles que ataban al alma a los ciclos de renacimiento doloroso. El ser humano, al volverse consciente de esta ley, podía comenzar a actuar no desde el deseo egoísta, sino desde la sabiduría del espíritu. En esta danza eterna entre karma y reencarnación, no había espacio para el azar, ni para el victimismo. Cada vida era tanto una consecuencia como una oportunidad. Y aunque el sendero pudiera parecer interminable, cada paso consciente acercaba al alma a su meta última, la reintegración con la fuente divina de la cual había partido, en un tiempo tan remoto que solo la intuición más profunda podía recordarlo. Así, en la enseñanza de Blavatsky, la vida adquiría un significado profundo y liberador. No éramos marionetas de un destino ciego, ni víctimas de un universo indiferente. Éramos co-creadores de nuestra existencia, autores de una obra que abarcaba muchas vidas, muchas muertes, y que, en su lento pero inexorable avance, nos llevaba de regreso a casa. Una de las preguntas más inquietantes que surgía ante la doctrina de la reencarnación era inevitable. Si hemos vivido tantas vidas antes de esta, ¿por qué no las recordamos? ¿Por qué, al nacer, nuestra mente parece en blanco, desprovista de toda memoria anterior? Para Madame Blavatsky, esta aparente laguna no era un error de la naturaleza, ni un castigo divino. Era una necesidad profunda, un acto de misericordia cósmica que protegía la integridad psicológica y espiritual del alma en su largo viaje evolutivo. Recordarlo todo, decía Blavatsky, sería una carga imposible de soportar. Imagina un alma que, al despertar en un nuevo cuerpo, recordara con nitidez cada dolor, cada traición, cada error de cientos de existencias pasadas. El peso de esas memorias sería tan aplastante que impediría cualquier posibilidad de renovación. La culpa, el resentimiento, la nostalgia de amores perdidos, las heridas de guerras antiguas, todo ello formaría un muro infranqueable entre el alma y su nueva oportunidad de crecer. El olvido, entonces, no era una pérdida. Era una forma de protección, un velo necesario para que cada vida pudiera ser vivida como una página en blanco, fresca y abierta, aunque en lo más profundo, en los estratos invisibles de la conciencia, la esencia de las experiencias pasadas siguiera trabajando, moldeando instintos, talentos, temores y aspiraciones. Así explicaba Blavatsky el fenómeno de los llamados dones innatos, las fobias inexplicables, las conexiones instantáneas con ciertas personas o lugares, eran vestigios sutiles de memorias anteriores, filtrándose a través de las grietas del olvido. En esta concepción, no todo estaba perdido. No era imposible, para quienes trabajaban intensamente en su propio autoconocimiento y purificación, recuperar fragmentos de vidas pasadas. A través de la meditación profunda, el desarrollo de la intuición y la vida ética, el alma podía empezar a entrever sus propios ciclos anteriores, no como una curiosidad trivial, sino como parte de un proceso serio de integración y sanación espiritual. Pero incluso entonces, Blavatsky advertía, el objetivo no era recordar por vanidad, ni para aferrarse a glorias pasadas o culpas ancestrales. El verdadero propósito era comprender los patrones que se repetían, sanar las heridas invisibles y actuar de manera más consciente en la vida presente. Porque lo único que realmente importaba no era quién habíamos sido, sino en quién nos estábamos convirtiendo. Aceptar el olvido como una bendición, como una oportunidad sagrada de recomenzar, era parte esencial de la enseñanza de Blavatsky. La amnesia temporal entre vidas permitía que cada existencia fuera un laboratorio nuevo, un escenario cuidadosamente diseñado para las pruebas específicas que el alma necesitaba enfrentar. Al comprender esto, la vida humana dejaba de ser una serie de accidentes y sufrimientos inexplicables, y se revelaba como una obra de arte en proceso,
un lienzo donde cada encarnación aportaba su trazo, su color, su lección única. Así, detrás del misterio del olvido, Blavatsky nos mostraba un acto de amor supremo, la posibilidad de reinventarnos, de liberarnos del pasado, de construir con cada nueva vida un puente más sólido hacia la verdad eterna que habita en lo más profundo de nuestro ser. Para Madame Blavatsky, la reencarnación no era un ciclo ciego e incontrolable, donde el alma, atrapada en un torbellino de nacimientos y muertes, vagaba indefinidamente sin rumbo ni propósito. Por el contrario, ella afirmaba que el ser humano podía, y debía, volverse consciente de este proceso. No estábamos condenados a repetir eternamente los mismos errores, ni a girar sin sentido en la rueda de la existencia. Dentro de cada ser humano latía la posibilidad real de acelerar su evolución, de caminar de manera deliberada hacia su destino espiritual. La evolución consciente comenzaba, según Blavatsky, con el autoconocimiento. No con la mera introspección superficial, ni con la autocomplacencia moderna disfrazada de espiritualidad, sino con un reconocimiento profundo y honesto de nuestra verdadera naturaleza trina, cuerpo, alma y espíritu. Solo quien se atrevía a mirar dentro de sí mismo con valentía, desnudando sus máscaras, enfrentando sus sombras y reconociendo su chispa divina, podía aspirar a tomar en sus manos el timón de su destino. Esta conciencia implicaba también la comprensión de las leyes eternas que rigen la vida, el karma, la responsabilidad de cada pensamiento y cada acto, la interconexión de todas las cosas. Comprender estas leyes no era un acto puramente intelectual, era una transformación radical del ser. Quien verdaderamente comprendía que todo lo que hacía retornaría multiplicado a su propia vida, no podía seguir actuando con egoísmo, violencia o indiferencia. Cada acción consciente se convertía en una semilla de luz plantada en el jardín invisible de su propia evolución. En la visión de Blavatsky, el trabajo espiritual no era una opción reservada para unos pocos iluminados. Era un deber sagrado de cada alma que se había vuelto consciente de su naturaleza eterna. A través de la disciplina interior, la meditación, el servicio desinteresado a los demás y el estudio de las verdades ocultas, el ser humano podía romper los grilletes de la ignorancia, acelerar el ritmo de su crecimiento y preparar conscientemente su siguiente encarnación en condiciones más propicias para su desarrollo espiritual. La evolución consciente también implicaba desapego. No desapego como frialdad emocional, sino como una comprensión profunda de que la vida material, por hermosa que sea, es transitoria. El verdadero tesoro no era acumular bienes, fama o placeres efímeros, sino enriquecer el alma, expandir la conciencia, desarrollar la compasión, cultivar la sabiduría. Cada vida era vista como una oportunidad única para perfeccionar estos dones, no para perderse en la ilusión de lo pasajero. Así, Blavatsky devolvía al ser humano un poder inmenso, el poder de su voluntad espiritual. No estábamos a merced de fuerzas caprichosas ni atrapados en un destino implacable. Cada pensamiento elevado, cada acto noble, cada renuncia a los impulsos inferiores, era un paso hacia adelante en el sendero de la liberación. Cada vida consciente no solo transformaba nuestro destino personal, sino que contribuía silenciosamente al despertar de toda la humanidad. Bajo esta luz, la reencarnación dejaba de ser una mera repetición de nacimientos y muertes. Se convertía en un viaje épico, una aventura grandiosa del alma, donde cada existencia, por oscura o difícil que fuera, podía ser una escalera hacia la inmortalidad consciente. Y en ese sendero, cada uno de nosotros era a la vez el caminante, el camino y la meta final. Madame Blavatsky no pasó por el mundo como una sombra silenciosa. Desde sus primeros escritos hasta sus últimos días, fue una figura que provocó pasiones intensas, admiración ferviente en unos, desprecio implacable en otros. Su vida y sus enseñanzas fueron objeto de críticas feroces, de controversias interminables y de ataques que, lejos de sepultarla en el olvido, parecieron, paradójicamente, cimentar su lugar en la historia. Se le acusó de fraude, de inventar los relatos de sus viajes, de fabricar los fenómenos paranormales que muchos afirmaban haber presenciado a su alrededor. Se puso en duda la existencia de los Mahatmas, los maestros de sabiduría que Blavatsky aseguraba haber conocido en el Tíbet. Los escépticos de su época, respaldados por una mentalidad materialista y una prensa sedienta de escándalos, se lanzaron contra ella con una virulencia que pocas figuras espirituales han soportado.
Pero Blavatsky nunca pretendió ser una santa inmaculada ni una figura irreprochable. Jamás pidió a nadie que aceptara sus palabras ciegamente. Invitaba, una y otra vez, a investigar, a estudiar, a contrastar, a buscar la verdad por uno mismo. Su carácter, descrito por muchos como indómito, incluso áspero, parecía reflejar una conciencia de sumisión. No había venido a confortar a los cómodos, sino a sacudir a los espíritus adormecidos. En medio de las críticas, Madame Blavatsky siguió escribiendo, enseñando y sembrando semillas que germinarían mucho después de su muerte. Obras como Isis sin velo y La doctrina secreta son monumentos de sabiduría esotérica que siguen desafiando a lectores de todo el mundo, generaciones después. Estos libros no son fáciles de leer. Exigen atención, paciencia y, sobre todo, la apertura mental necesaria para trascender los límites de la lógica convencional. Pero para quienes se atreven a adentrarse en sus páginas, revelan una cosmovisión deslumbrante, un universo vivo, dinámico, gobernado por leyes espirituales tan exactas como las leyes físicas. Más allá de las polémicas, la influencia de Blavatsky es incuestionable. La sociedad teosófica, que ayudó a fundar, se convirtió en el origen de múltiples movimientos espirituales modernos. El interés renovado en el budismo, el hinduismo y las filosofías orientales en Occidente, a finales del siglo XIX y principios del XX, debe mucho a su trabajo pionero. Movimientos como la antroposofía, el rosacrucismo moderno e incluso corrientes de la nueva era llevan la huella indeleble de sus ideas. Su vida, marcada por la enfermedad, la incomprensión y el sacrificio personal, terminó en 1891. Pero su legado no murió con su cuerpo. Como si su propia enseñanza sobre la reencarnación se aplicara a su obra, las ideas que sembró continuaron renaciendo en nuevas formas, en nuevos corazones, desafiando el tiempo y las modas pasajeras. Hoy, más de un siglo después, Madame Blavatsky sigue siendo una figura incómoda y fascinante. No porque haya ofrecido respuestas fáciles, sino porque desafió a todos, incluso a sus propios seguidores, a buscar la verdad más allá de las apariencias, a escuchar la voz del espíritu por encima del clamor de los sentidos. Su legado es la persistente invitación a recordar quiénes somos en realidad, seres eternos, viajeros entre mundos, constructores conscientes de nuestro destino espiritual. Cuando Elena Petrovna Blavatsky cerró sus ojos por última vez en 1891, no fue el final de su historia. Porque su historia, en realidad, no era solamente la de una mujer singular, sino la de una semilla sembrada en el suelo inquieto de un mundo que apenas comenzaba a intuir su hambre espiritual. Una semilla de ideas, de preguntas, de intuiciones profundas, destinadas a germinar lentamente en las mentes y corazones de aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie de la existencia. Blavatsky no ofreció dogmas terminados. No prometió salvaciones fáciles ni caminos pavimentados hacia la verdad. Su legado fue otro, el de un impulso ardiente hacia la búsqueda interior, hacia el despertar del alma, hacia la rebelión contra la mediocridad espiritual. Nos recordó que el ser humano no es un accidente biológico, ni un pecador irredimible, sino un viajero inmortal que, vida tras vida, muerte tras muerte, está llamado a recordar su origen divino. A través de sus enseñanzas sobre la reencarnación, el karma y la evolución consciente, Blavatsky no solo presentó un mapa del universo interior, encendió una antorcha en medio de la oscuridad creciente del materialismo. Una antorcha que sigue brillando, silenciosa pero persistente, para quienes tienen la valentía de emprender el viaje hacia sí mismos. Su vida fue, en muchos sentidos, una encarnación de su mensaje, la vida de una eterna buscadora, de un alma que se negó a aceptar las respuestas fáciles, que prefirió la incomodidad de la duda al refugio de la ignorancia. Una vida marcada por el sacrificio, la soledad y el compromiso inquebrantable con una verdad más grande que cualquier comodidad personal. Madame Blavatsky no fue perfecta. Y tal vez esa imperfección humana sea precisamente lo que hace más poderoso su legado. Porque si ella, con todas sus contradicciones y flaquezas, pudo abrir las puertas a una comprensión más profunda del ser humano y del universo, entonces todos nosotros, también imperfectos, también buscadores, podemos caminar ese mismo sendero. Hoy, cuando el mundo parece oscilar entre el cinismo y la desesperación, las palabras de Blavatsky resuenan como un eco del pasado que es también una promesa para el futuro.
Un llamado a recordar que, más allá de las máscaras, de las derrotas, de los miedos y de las dudas, somos almas inmortales, destinadas a crecer, a evolucionar y, finalmente, a reencontrarnos con la fuente de toda vida. Madame Blavatsky no solo habló de reencarnación. Nos enseñó, con su vida y su obra, que el despertar espiritual es posible, que cada acto consciente, cada pensamiento elevado, cada gesto de compasión puede ser un peldaño más en la escalera hacia la eternidad, que la reencarnación no es un castigo, sino una oportunidad sublime, la oportunidad de convertirnos, paso a paso, caída tras caída, en lo que siempre hemos sido en esencia, aunque lo hayamos olvidado, seres de luz, caminando hacia el infinito.